Buenos días a todos. Este es el curso de introducción al cálculo numérico de ecuaciones diferenciales ordinarias. Yo soy el profesor Moisés Sotobajo y hoy es viernes, así que tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a una clase práctica, y lo que vamos a hacer es continuar con el ejemplo de programación que estábamos haciendo pues esta semana. Bien, empezamos el martes. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, ¿todos me ven y me escuchan bien? Ok. Bueno, como les he dicho, tienen los materiales en la clase de Google Classroom. Ahí pueden descargar todo lo que necesitan. ¿Bien? Entonces les pido por favor que abran su programa Octave en su computadora. Elegimos el directorio de trabajo. Abrimos el fichero que estábamos trabajando, que es pintar EEG. Voy a cambiar también aquí, creo que el editor esto está en 15 y la terminal también le voy a poner fuente 15. Bien. Ok, para que lo vean bien. Me imagino que ahora lo ven mucho mejor. Bien. Por eso el tamaño un poco exagerado, pero quizá eso les ayude. Ok. Bueno, entonces ya explicamos lo que queríamos hacer. Entonces estas líneas de aquí comprueban los datos de entrada, que es el número de sujeto del 1 al 20, y los canales que se quiere graficar, que son números del 1 al 16. Bien. Aquí guardamos el directorio actual de trabajo, el directorio donde está la base de datos, el directorio donde se van a guardar los datos que se quieren almacenar. Bien, todavía no hemos hecho nada, pero más tarde lo vamos a hacer. Bien. Aquí preguntamos al usuario en qué segundo quiere iniciar y en qué segundo quiere finalizar, y aquí calculamos la fila inicial y la fila final de las matrices que vamos a considerar. Bien. Vamos a hacer una cosa más, bien, que es determinar el paso, bien, el paso temporal que estamos utilizando. El paso temporal quiere decir simplemente, pues como nosotros estamos graficando unos datos que son un muestreo temporal, es decir, en una malla, se entiende, uniforme, que quiere decir que tenemos un número una cantidad de números que indican instantes de tiempo, y la diferencia entre dos de ellos consecutivos es constante. Es una malla uniforme, una malla temporal uniforme. Bueno, esa diferencia entre dos consecutivos es lo que se llama el paso temporal, que es el lapso de tiempo que pasa entre un instante donde hay muestreo y el siguiente donde hay muestreo. Bien, bueno, ¿y cómo calculamos eso? Pues recordamos que la frecuencia de muestreo reportada en esta base de datos de electroencefalogramas es de 512 muestras por segundo. Eso quiere decir que en un segundo hay 512 muestras. ¿Ok? Entonces, si nuestra unidad de tiempo es el segundo, pues quiere decir eso, que estamos en cada segundo estamos metiendo 512 números. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el paso que se va a tomar? Bueno, pues dividimos un segundo, porque estamos tomando como unidad de tiempo, un segundo entre 512. ¿Bien? Estamos metiendo 512 numeritos. Entonces, según esto, cómo se ve, según cómo se vea, ¿no? Porque siempre está la duda de, bueno, pero el 512 es el primero o es el siguiente. Bueno, para salir de esta duda uno simplemente puede ir a la base de datos, aquí la tenemos, y abrimos el CSV, porque el MAT ya vimos lo que nos pasó ayer. Normalmente los abre sin problema, pero pues depende mucho del tipo de codificación y seguramente del tamaño también. Entonces fíjense, la primera tiene el tiempo t igual a 0, si quieren voy a abrirlo aquí, aunque ya no me está guardando más precisión. Y si nos vamos por aquí, bajamos a la fila 512,
Fíjense, justo el tiempo t igual a un segundo es el 513. ¿Sí se ve? Entonces tenemos 512 numeritos y el 513 es el t igual a 1, que ya digamos entraría dentro del siguiente. Tal y como nosotros hemos definido pues cómo corresponden los tiempos a los segundos. Recuerden que utilizamos esta regla de aquí. Si el número de segundos inicial era n, el número de fila era la frecuencia de muestreo por n más 1. ¿Bien? Y si el número de segundo final era m, entonces el número de fila final era la frecuencia de muestreo por m. De tal manera que si yo pongo n igual a 0, m igual a 1, yo obtengo desde 1 hasta 512, que es el primer segundo. Entonces sería desde t igual a 0 hasta t igual a 1 menos el paso temporal, que sería el anterior, justo. ¿Ok? En eso como para considerar bloques disjuntos, porque si voy metiendo, pues estoy añadiendo 1, entonces no tendría bloques de 512, sino de 513. Entonces vamos a dejarlo así. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, para calcular el paso temporal, si el muestreo es, la frecuencia de muestreo es de 512, pues yo tengo que dividir el intervalo 0,1, no en 500, bueno, tendría, el tiempo t igual a 0 correspondería a la primera muestra, el tiempo t igual a 1 correspondería a la muestra número 513, ¿ok? Y entonces el intervalo lo estoy dividiendo en 512 intervalitos. Yo tendría 513 nodos si considero el de t igual a 1. Entonces tengo 512 intervalitos. Entonces, ¿cuál es el lapso de tiempo temporal? Pues 1 entre 512. ¿Y se entiende? Porque estoy dividiendo el intervalo 0,1 entre 512 pedacitos, 512 intervalos chiquititos. ¿Bien? Y en general, pues es la frecuencia de paso temporal sería 1 entre la frecuencia de muestreo. Entonces vamos a programar esto así, lo vamos a poner aquí directamente, ¿no? Vamos a poner paso temporal, vamos a ponerlo así, es igual a 1 entre la frecuencia de muestreo que le habíamos dado este nombre, ¿no? Es esta variable. ¿Ok? Eso medido en segundos. Vamos a, si quieren podemos poner aquí en segundos. Igual que la frecuencia de muestreo está en muestras por segundo. Muy bien, ya tenemos el paso temporal. ¿Me siguen todos hasta aquí? Ok, bueno. Vale, ¿qué más habíamos hecho? Bueno, pues recordamos aquí la línea 54. Lo que hacíamos era entrar en el directorio de la base de datos que el usuario había introducido aquí, en la 32. Entonces entramos en el directorio de la base de datos, en una cadena de caracteres guardamos el nombre del archivo según el número de sujeto que haya introducido el usuario como argumento, o también se le podría pedir aquí en medio, pero bueno, lo hicimos así. Ven, con .mat, es decir, los archivos tienen, voy a cerrar esto, no guardar. Los archivos de la base de datos tienen esta forma, los .mat, SAS1001, SAS1002, como ya comentamos, con los ceros a la izquierda para completar dos cifras decimales, dos dígitos, y entonces con el comando load, ¿bien?, cargamos ese archivo, ¿bien?, y luego con este comando, la línea 57, regresamos al directorio de trabajo. Yo les recomiendo que cuando uno tiene que estar saliendo a otro directorio para hacer ciertas cosas, para no confundirse, lo mejor es estar siempre en el directorio de trabajo. Tú lo guardas en el path en una variable. Entonces cuando tienes que salir a hacer otra cosa o a utilizar algo, una base de datos o funciones que tengas en otra carpeta, lo que sea, te vayas a esa carpeta con el comando cd, haces lo que tengas que hacer y luego regresas al directorio de trabajo. Así siempre puedes contar con que estás en el directorio de trabajo. No tienes por qué hacerlo así,
pero es una forma de no confundirte, de tener siempre claro dónde estás trabajando. Eso es importante porque si luego llamas a funciones o buscas archivos o lo que sea, pues tienes que saber dónde está lo que quieres y dónde estás tú, tienen que coincidir para que Octave lo encuentre, si no te va a dar error. Bueno, entonces creamos aquí un vector columna con la parte correspondiente a las filas que queríamos de la primera columna de la variable signal, que es la matriz que contiene toda la información en este fichero que cargamos aquí. Entonces pues tiempo es esa columna y EG son los pedazos también correspondientes a esas filas de las columnas que nosotros queríamos. Y recordamos que teníamos que poner esto, canales más 1, porque la primera columna de la variable signal era para el tiempo, y entonces después van los canales, entonces había que correr uno el índice para que todo cuadrase. Bueno, entonces y esto de aquí pues era un programa, un código sencillito para graficar las columnas. ¿Bien? Vamos a ejecutar esto para recordar lo que teníamos. Entonces yo voy a copiar aquí cómo se llama para no escribirlo. Bien. Otra cosa que pueden hacer es poner print si es así y le dan a la tecla de tabulador y el programa te completa. Bien. Bueno, pues yo tengo aquí, puedo copiarlo para no tener que copiar todo. Entonces claro, no he dicho quiénes son esas variables, ahora mismo las vamos a poner. Voy a poner el primer sujeto, por ejemplo, y canales estamos poniendo desde 1 hasta 3, ¿bien? Solo para hacer la prueba. Bueno, vamos a ejecutar la función. Entonces me está pidiendo el directorio donde está la base de datos, que es este, donde quiero almacenarlo. Poníamos uno aquí, el segundo inicial 0, el segundo final 1, ¿bien? Y nos graficaba y ya. Ok, y entonces recuerden lo que decíamos de la escala, como la variación que tienen estas curvas es muy pequeña comparado con la amplitud de esa variación, es muy pequeña comparado con la escala de los ejes en la que está pintado todo esto, pues se ven prácticamente planas, pero realmente no son curvas planas, ¿no? De hecho, no sé si lo pueden apreciar a simple vista, que tiene ciertas variaciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder pintar todas las curvas juntas y que se aprecie la oscilación de las curvas, que es lo que queremos hacer? Bueno, pues básicamente las curvas pues tendrán una cierta oscilación, pero están, digamos, montadas sobre una base que es un número, ¿bien? Que eso, pues, digamos, hablando sin mucho rigor, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer es tomar para cada una de esas curvas el promedio de esos valores, es decir, la media aritmética de esos valores, y restárselo a la curva, de manera que tengan promedio 0 todas. ¿Bien? Y entonces van a estar todas, digamos, montadas sobre el nivel 0, sobre el eje de abscisa, digamos. ¿Sí se entiende? Ok, entonces lo que vamos a hacer es, una vez que hemos cargado la variable, hemos definido la variable EG, cada una de las columnas la consideramos como vector y lo que vamos a hacer es restarle su media. Entonces, por cada columna calculamos su media y se la restamos a cada una de las entradas. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora para evitar esto. Esto es lo que se llama en procesamiento de señales quitarle el nivel directo a la señal. Bien, el nivel de directa. Entonces, a ver, aquí definimos eje. Bueno, carga de datos, vamos a poner otro. Vamos a poner aquí uno que sea procesamiento de datos. ¿Bien? Procesamiento de datos. Ok, y entonces ahora, para acá, desde 1 hasta el número de columnas que tengo, que es canales, creo un bucle for. ¿Por qué un bucle for? Bueno, pues porque es lo mismo. Vamos a repetir una operación que es agarrar una columna de la matriz, calcularle la media y a esa columna restarle su media.
Bien, entonces es la misma operación para todas las columnas y ya de antemano sabemos cuántas veces lo vamos a hacer, una por cada columna, con lo cual escogemos un bucle for para ello. Bien. Entonces, vamos, por ejemplo, puedo llamar aquí columna es igual a eje. Bien, aquí pongo 2 puntos porque son todas las filas. Recuerden, no son estas de aquí eran filas referidas a la variable signal, pero una vez que tenemos eje son todas las filas las que tenemos. Y ahora aquí hay que poner canales, de hecho hay que ponerle K, bien, porque la referencia a canales igual es con respecto a la variable signal, pero una vez que tenemos eje ya hemos seleccionado las que queríamos, pues es la primera, la segunda, la tercera, tal y como las tenemos, ¿ok? Entonces por eso aquí pongo simplemente la columna késima, donde K se mueve desde 1 hasta el número de canales que tengamos. Entonces esto es una columna. Ahora podemos calcularle la media. ¿Bien? La media pues es simplemente la media aritmética, es decir, sumar todos los números y dividir por el número de números que tengo. ¿Bien? Podríamos programarlo de una forma sencilla, pero es más fácil utilizar un comando específico para ello, que es min. ¿Bien? Si yo pongo aquí help min, lo que me da, ¿bien?, calcula la media de los elementos del vector x, es decir, la suma de los elementos dividido por n, donde n es la longitud del vector, el número de elementos. ¿Bien? Por ejemplo, si yo pongo aquí la media del vector menos 2, menos 1, 0, 1, 2, me sale 0, porque tiene media 0, ¿no? Si yo a este vector le sumo 1, me da la media 1. ¿Bien? ¿Sí se entiende? ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Da igual que el vector sea fila o sea columna, ¿no? Yo le puedo poner aquí, ¿sí? Siempre que... es que no lo ven ustedes. Bueno, siempre que pongo nombres de variables es con guión bajo. Porque si pusiera un guión bajo... Sí, porque si pusiera un espacio, pues consideraría que la sintaxis es distinta. Estaría haciendo otra cosa, porque el espacio separa. Entonces siempre ahí es guión bajo. Ok. Sí, lástima que no lo puedan ver bien, pero en el vídeo, si lo ven, a lo mejor si lo están viendo en un dispositivo con pantalla pequeña, en un celular o quizá una tablet, a lo mejor no se aprecia por el tamaño, ¿no? Porque obviamente se reduce. Pero si lo ven en la computadora el vídeo, se ve perfectamente. Yo estoy viendo los vídeos y se ve bien. Debe ser porque como es en directo, en streaming, la calidad solamente sea distinta. Pero luego en YouTube lo que yo he visto es que se aprecia bien. Ok. En cualquier caso, en estos casos siempre guión bajo. Como decía aquí, voy a ponerle una coma para indicarle que es traspuesta y no tiene ningún problema. Da igual que sean filas o columnas. Entonces aquí media columna va a ser la media de la variable columna. Bien, ponemos punto y coma porque no nos interesa ver ese resultado. Y entonces ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, pues voy a recalcular o redefinir la columna késima de la matriz EG como pues esta columna, y a cada uno de sus elementos le voy a restar la media, que ya la tengo aquí calculada. ¿Ok? ¿Sí se entiende esta operación? No les veo. ¿Sí se entiende? ¿Perdón? Dime, Arturo. Ajá. Sí. Esto de aquí lo que me recupera es la columna késima de la matriz EG.
Porque le estoy diciendo que de la matriz EG me extraiga, por eso pongo entre paréntesis, la siguiente submatriz. Todas las filas, eso significa ahí el operador dos puntos, todas las filas, y las columnas solo la que tiene el índice K. Por eso todo esto de aquí es la columna késima de EG. Y eso se lo estoy asignando con esta sentencia de asignación a una variable que estoy definiendo aquí, que se llama columna. ¿Bien? Que yo podía haberle puesto el nombre que quisiera, ¿no? Le puse columna para acordarme, me ayuda a acordarme de qué es, ¿no? Pero pues el nombre es el que uno le quiera poner. ¿Esa era la duda, Arturo? Ok. Entonces, ya para agarrarlo de carrerilla. La línea 67 simplemente a esa columna le calculamos la media y lo guardamos una variable numérica que es media columna. Y ahora redefinimos la columna késima de EG. Fíjense, esto es lo mismo que esto. Lo que pasa es que aquí, en la línea 66, está a la derecha de la sentencia de asignación. Entonces aquí estamos evaluando esto y lo guardamos en la variable columna. Y aquí está a la izquierda de la sentencia de asignación, con lo cual estamos diciendo que esa columna ahora le vamos a dar el valor de lo que haya en la derecha. Bien, no me importa lo que tuviera antes, lo estoy redefiniendo. Claro, le tengo que poner algo que cuadre, tiene que ser una columna con ese número de filas, un vector columna con ese número de filas, con esa longitud. Pero claro que va a cuadrar porque estoy diciendo columna, tiene obviamente esas dimensiones, menos un número, se entiende con esta sintaxis que es a todos los elementos de la variable columna restarle este número. Y eso me da un vector con las mismas dimensiones y entonces todo cuadra. Bien. Bueno, vamos a ejecutar el código para ver qué pasa. Se me olvidó hacer una cosa, ahora la vamos a hacer. Fíjense que el programa recuerda el último directorio que yo escogí y entonces pues están cambiados, pero bueno, voy a hacer una cosa para corregir esto, pero eso lo vamos a hacer ahora después. Bien. Y como no borré la figura, ven, ahora me las está pintando todas en cero, pero como yo tenía pintadas estas porque tenía aquí un hold on y no cerré la figura, pues me la ha pintado encima, entonces pues claro, se siguen viendo las de antes. Entonces ahora sí, cerré la figura, ya no está, ahora vamos a volver a ejecutarlo. Pero antes de eso, aquí cuando usamos la función uigetDir para que salga un menú de diálogo en el que me pide un directorio, aquí en el primer argumento pusimos la cadena vacía. Ese argumento sirve para ponerle en qué directorio quieres que se te abra el menú de diálogo por defecto. Entonces le vamos a poner siempre el directorio de trabajo actual para que sea más cómodo. Van a ver cómo funciona. Entonces el directorio actual lo tengo guardado, su path, en esta variable dir actual. Entonces la voy a poner aquí y la voy a poner aquí. Bien. Entonces ahora cuando se abra el menú de diálogo va a salir el directorio actual, que es Salón de Prácticas Octave. Bueno, ahora ejecutamos, ya borré la figura. Okay. Volvemos a ejecutar y fíjense, me sale el Salón de Prácticas Octave. La base de datos está aquí. Donde quiero guardar lo pongo aquí. Segundo inicial 0, segundo final 1. Esto como me sale aquí, en un canal es igual a 3, eso es porque me falta un punto y coma. ¿Lo ven aquí? Lo voy a corregir. Y le voy a poner un borrar pantalla para que todo esto me lo haga desaparecer. Entonces le doy a intro y aquí me salen, como ven, los tres pedazos de electro entre el segundo 0 y el segundo 1, pues a un cierto nivel, y la escala pues me ha puesto el que Octave ha querido. ¿Ven? Ahí ven los pedazos. ¿Qué les parece? ¿Sí se entiende todo lo que hemos hecho? Se entiende por qué esto lo podía haber hecho desde un principio, pero quería que vieran lo que pasaba. ¿Entienden todos por qué le he restado el promedio y cómo afecta la escala a la graficación de una curva?
Esto es muy importante en computación, porque cuando uno está en matemáticas puras, pues si tiene una expresión de lo que sea con una formulita, pues se da cuenta de que no es constante, ¿no? O en principio, ¿no? Depende. Sin embargo, yo puedo agarrar unos datos, pintarlos y parecerme, pues esto es prácticamente constante. Y uno tiene que tener en cuenta la escala, siempre uno tiene que tener en cuenta la escala, para los errores, para lo que está graficando, para todo, tiene que tener en cuenta eso, porque yo puedo tener algo que sea no trivial y que sea interesante, pero si está muy chiquito comparado con otra cosa, pues me puedo llevar una impresión errónea y sacar conclusiones erróneas. Bien, entonces uno siempre tiene que tener en cuenta eso. También puede ser que si yo lo quiero de verdad comparar con otra cosa y es tan pequeño, pues sí, efectivamente es como si fuera cero, a efectos numéricos. Si es eso lo que quieres, sí, pero si no es eso lo que quieres, pues tienes que tener cuidado, ¿ok? Muy bien. Entonces dije que aquí en un canales me faltaba un punto y coma, no quiero que me lo muestre. Y aquí, después de esto, le voy a poner que me limpie la pantalla. Ok. Entonces aquí estamos cargando los datos. Si quieren, aquí le podemos poner, fíjense, un apartado nuevo que sea, vamos a ponerle impresión de parámetros en pantalla, para que el usuario sepa lo que está escogiendo, ¿no? Entonces el CLC, si quieren, lo vamos a poner aquí al principio. Entonces fíjense, lo que vamos a hacer en este apartado es imprimir en pantalla los datos que está escogiendo el usuario y alguna información relevante sobre la ejecución. Entonces para eso vamos a utilizar la función fprintf, que sirve para varias cosas, pero una de ellas es imprimir datos en pantalla de texto o numéricos, y se pueden tomar también datos, tomarlos de variables que yo tenga, que yo no tengo por qué saber si va a ser 3 o 7, depende de lo que escoja el usuario. Entonces, como es variable, pues si lo tengo guardado una variable, lo puedo hacer que lo evalúe, imprimirme el valor concreto. Bien, entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, existen dos funciones para esto. Una de ellas, una de ellas es la función disp, que lo único que me hace es, creo que alguna de ellas la hemos usado, escribir un texto. Pongo aquí texto y lo que me imprime en pantalla es texto. Y otra es la función fprintf, bien, que también imprime igual texto, bien. Nada más que aquí, si quiero que me cambie de, haga un retorno de carro, le tengo que poner el carácter ~n, o como se dice, el identificador de formato ~n, ¿bien? Y aquí yo le puedo poner cosas como tanto por ciento de, y le voy a poner aquí que sea, qué sé yo, entonces aquí le pongo coma y la variable a, claro, me va a preguntar quién es a, es decir, a es 45. Ahora yo hago fprintf y me imprime esta cadena de aquí, donde el ~n es un retorno de carro, porque si no se lo pongo no lo hace, y tanto por ciento de es, quiere decir que aquí le voy a dar una variable que tiene un entero, la d es de decimal, de entero, y la variable que quiero que me sustituya la estoy poniendo aquí. ¿Bien? Si yo le pongo esto y ahora le pongo tanto por ciento f, y aquí le pongo otra variable o le pongo un valor, por ejemplo pi, pues me imprime eso. ¿Bien? Lo puedo poner, si quieren, aquí lo separo con un puntito, y aquí le digo, bueno, yo quiero que me pongas 7 decimales. ¿Bien? ¿Lo ven? Y me pone 7 decimales. Y le puedo decir, bueno, no me pongas tantos, ponme 3, pero quiero que esto ocupe 8 lugares en total, incluyendo el punto decimal. Pues si ven aquí, me lo ha separado, entonces sería desde aquí hasta aquí, son 8 posiciones.
¿Ok? Bueno, esto es un cursito rápido a las funcionalidades de fprintf. Si se entiende, para lo que vamos a hacer ahora con eso nos sirve. Luego se pueden hacer muchas más cosas, pero vamos a lo que vamos. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Entonces vamos a utilizar estas funciones para imprimir en pantalla aquí cosas. Por ejemplo, vamos a pintar el número de sujeto, ¿no? Pues aquí vamos a hacer un fprintf y le vamos a decir que nos imprima número de sujeto. Voy a poner tanto por ciento de, y aquí le pongo la variable num sujeto. Bien, y le pongo un puntito. Ahora fprintf y le voy a poner ahora /n número de canales, pues número de canales. Bien, igual esto es tanto por ciento de, y entonces aquí hay que poner canales, se llama. Bueno, de hecho, si pongo el número de canales, como es la variable, aquí num canales, entonces le voy a poner esta, num canales. Ahora, printf canales escogidos, lo voy a poner así, y aquí simplemente le voy a poner que me imprima la variable canales con sus valores. ¿Qué otras cosas puedo poner? Sí, por ejemplo el tiempo inicial. Bien, aquí introduzca el segundo inicial, queda un poco raro. Voy a poner introduzca el tiempo inicial segundos. Bien. Aquí el tiempo final queda mejor en segundos. Ok, ahora fprintf tiempo inicial, voy a poner aquí en segundos, y aquí tanto por ciento de, y el tiempo es num se ini, lo mismo para el tiempo final en segundos, y entonces aquí te voy a poner fin. Otra, por ejemplo, va a ser le puedo poner la frecuencia de muestreo, vamos a poner aquí en muestras por segundo, y esto también es un entero, y es frec muest. Ok, a esto no le estoy poniendo puntos, lo vamos a poner y lo vamos a separar con un espacio todo aquí. Entonces aquí lo separo también con un puntito. Vamos a ponerle ahora también el paso temporal, que lo tenemos calculado. Paso temporal, y esto también es en segundos, es un lapso de tiempo, tanto por ciento f punto, y aquí es paso, la variable paso temporal. Ok, aquí sí que le vamos a poner tiempo inicial, tiempo final y número de muestras. Recuerden, aquí estoy ignorando los acentos. ¿Bien? Número de muestras, y el número de muestras, ¿qué es? Pues es la longitud de estos vectores, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde están? Los tengo aquí. A esto de impresión de parámetros en pantalla conviene quitarlo de aquí, lo vamos a poner después de cargar los datos. Vamos a ponerlo, o inclusive aquí después del procesamiento, por si cambiamos algo, calculamos algo aquí que nos interese escribir aquí. Entonces ahí vamos a poner, por ejemplo, voy a poner aquí num muestras
El número de muestras pues es la longitud de el número de filas de estos vectores, en particular la longitud de la variable tiempo. Bien. Entonces este es el número de muestras, es decir, el número de puntitos que estamos dibujando. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a ejecutar el programa y vamos a ver lo que está haciendo. Bien, fíjense, yo puse aquí primero un CLC para que me borre todo lo que tenga en la pantalla y solo aparezca esto de aquí. ¿Se entiende todo lo que estamos haciendo? ¿Sí? Ok. Pues vamos a continuar, entonces vamos a ejecutar aquí y vamos a ver qué ocurre. Ejecutamos. Entonces, base de datos, esta de aquí. Si no se la pongo no lo encuentra. Almacenamiento tiempo inicial voy a poner 0, si quieren fíjense voy a poner 1 y aquí voy a poner 3. ¿Bien? Bueno, entonces fíjense lo que me imprime. Le tengo que poner un retorno de carro al final. Bueno, número sujeto 1, número de canales 3, canales escogidos, pues la variable. Entonces aquí veo que lo que tengo que ponerle también es un retorno de carro. Bien, y aquí al final tengo que ponerle otro para que no se me quede aquí ¿cómo se llama? El slash, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Nada más un retorno de carro. Bien, lo pongo separado del otro porque no sé si este va a ser al final el último o no. Ok, entonces los canales me pone estos de aquí, frecuencia de muestreo 512, paso temporal es este de aquí. Bien, es un redondeo, no sé si sea exactamente ese. Tiempo inicial 1, tiempo final 3, como le puse, número de muestras 1024. Y ahora, como no borré la figura, pues me está pintando todo desde el 0 hasta el 3. ¿Ven? Porque yo pinté primero del 0 al 1 y ahora le puse del 1 al 3. Entonces, si se fijan, los colores aquí cambian. Bueno, entonces lo mejor es borrar la figura. Bueno, voy a ejecutar otra vez para que vean lo que corregí. 1, 3. Bueno, aquí está la figura. Ok. Y todo esto de aquí. Bien. De hecho, si quiere, para que me quede un poquito más de separación, le pongo otro barra N. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende todo? Ok. Bueno, perfecto. Vale, ahora lo que vamos a hacer es vamos a calcular algo de los electros, ¿bien? Algo muy sencillito para hacer una cierta operación y luego lo guardamos y demás. Entonces lo que les propongo, como ya saben, estas curvas son poligonales, ¿bien? Son trocitos de recta unidos unos con otros. Es decir, lo que yo tengo en realidad son los puntitos, porque son los datos que tengo, y para ayudar en la graficación me está pintando el programa segmentos de recta que unen parejas de pares consecutivos en el plano. Bien, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, una cosa que vamos a hacer es vamos a calcular la pendiente de esos trozos de recta, que eso me da información sobre si el electro entre un par de nodos consecutivos está yendo hacia arriba, está yendo hacia abajo, o se está quedando más o menos igual, todo eso, ¿no? Bueno, ¿cómo se calcula la pendiente? Pues muy sencillo. Lo que avanzo en vertical dividido por lo que avanzo en horizontal. ¿Bien? Lo que avanzo en vertical se mide en voltios, porque son diferencias de potencial, son voltajes, y lo que mido lo que avanzo en horizontal es tiempo, que es el paso temporal h, ese ya lo hemos calculado. Y entonces, ¿cómo se calcula el otro? Pues simplemente la diferencia entre dos valores consecutivos. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar esos vectores, donde está aquí en procesamiento. Voy a poner aquí comentarios para que sea lo que estamos haciendo. Le quitamos a las columnas los promedios. ¿Bien? Vale. Ahora lo que vamos a hacer es ahora calculamos las pendientes
de los segmentos. ¿Bien? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, primero vamos a operar por cada una de las columnas. Entonces, sea lo que sea la operación que vamos a hacer, vamos a hacerlo por cada columna por separado. Bien, entonces por eso estoy poniendo un bucle for, porque para todas las columnas va a ser la misma operación. Bien, entonces extraemos primero la columna. Para eso nos sirve esta... Uy, se me fue aquí la indentación. Extraemos la columna primero. Bien, y ahora en esa columna lo que tenemos que hacer es, en cada pareja de números, pues tenemos que hacer la diferencia entre un nodo, bien, un nodo es cada uno de esos puntitos, bueno, más bien el valor en ese nodo menos el valor en el anterior. Bien, de tal manera que si la diferencia es positiva, pues es que el segundo está por arriba del primero. Si la diferencia es negativa, pasa al revés, y si la diferencia es cero, pues es que son iguales, entonces al restarlos me da cero. Bien, y esa pendiente, para calcular la pendiente a esa diferencia lo vamos a dividir por el paso temporal que ya hemos calculado. Bien, ok, entonces lo que tenemos que hacer es, a los valores de la columna, pues fíjense, tenemos que fabricarnos un vector donde lo que hagamos sea la primera pendiente del primer segmento, pues es el segundo valor menos el primero. El siguiente es el tercer valor menos el segundo. El cuarto valor menos el tercero. Entonces hay que hacer una especie como de desfase. Bien, eso lo podríamos hacer con otro bucle for sobre el número de filas del vector columna. Bien, o también se puede hacer de la siguiente manera: yo considero el vector y ahora considero el mismo vector, pero moviéndole 1 hacia la derecha. Entonces al segundo le resto el primero, o así. Bien, entonces fíjense, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillito y lo van a ver. Yo quiero calcular las diferencias del vector, por ejemplo, A, que sea 1, 2, 3, 4. Bien, entonces yo puedo considerar el vector A más 1, que sea 2, 3, 4, 5. Bien, y yo puedo decir, bueno, pues este le voy a llamar B, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo hago B menos A? Pues me está dando la diferencia, que es 2 menos 1, aquí 2 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 3, 5 menos 4. ¿Lo ven? Ok. Vamos a ver ahora. Ahora fíjense en una cosa: si yo tengo 4 nodos, pues los segmentos que yo tengo son 3. Eso es porque este 2 viene de aquí, este 3 viene de aquí, este 4 viene de aquí, pero este 5 es ficticio. Este 5 me ha parecido a mí al sumar, dicho, esperen, no, esto no es lo que quiero hacer. Disculpen, a ver, borramos otra vez. Yo tengo el vector A, ¿bien? Entonces, claro, coincidió porque le había puesto más 1. Voy a poner otro mejor para que no se confunda. Entonces voy a poner run 1, por ejemplo, hasta 4. Bien, ahora yo puedo considerar el siguiente vector. Fíjense, B es A, pero le voy a añadir aquí un espacio. No le puedo poner vacío, le voy a poner un none. Aquí le voy a poner desde 1 hasta a ver qué es lo que quiero hacer. No, de hecho es al revés. Aquí le tengo que poner, a ver cómo quiero hacer. Sí, primero voy a ponerle un nan y luego A, y C voy a hacer lo contrario, voy a ponerle A y luego un nan. Bien, entonces fíjense, a ver si ahora tengo el vector A, que son 4 elementos. Ahora el B es el mismo vector A, pero
en la primera posición le he puesto un carácter null, que es nota null. Y el C he puesto primero el A y al final le he puesto un nota null. ¿Bien? Entonces fíjense, si yo lo que quiero hacer es este menos este, y este menos este, y este menos este, lo que puedo decir es, bueno, pues entonces agarro al vector C, le voy a ir restando le voy a restar el vector B. Entonces la primera componente sale algo que no tiene mucho sentido, la puedo ignorar. Y en la siguiente me sale este menos este, está bien, este menos este, está bien, este menos este, ok. Y la última componente pues no me interesa, digamos que la primera y la última no me interesan, no significa nada, y en las otras yo tengo las diferencias que yo quiero, ¿no? Si yo hago C menos B, obtengo esas diferencias, que son las que yo quería calcular aquí. 0,45 y cacho menos 0,35 y cacho es este valor, 0,74 menos 0,45 es este valor, y 0,50 menos 0,74 es este valor, o sea, es negativo. ¿Ven el ejemplo cómo lo hice? Eso es para no tener que hacer un bucle for de ir elemento a elemento restando este menos el anterior, el siguiente otra vez del bucle for este menos el anterior. Entonces, para evitarme un bucle for lo puedo hacer vectorialmente. Eso aprovecha la potencia de cálculo con vectores y matrices de Octave, ¿bien? Aparte de que es más sencillo de programar cuando uno ya se ha acostumbrado, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a poner diferencias, ¿bien? Es igual al vector C, era poniendo un nan al final, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el vector columna, como son columnas, lo tengo que poner de esta manera, ¿bien? Y ahora le tengo que restar el vector B, que es poniendo un nan al principio. Bien, pongo esto de aquí. Y ahora me tengo que acordar que el tamaño de la columna diferencias es, la longitud es 1 más que el tamaño columna, pero tengo que ignorar el primer y el último valor. Bien, para pintarlo en la malla, en la misma malla, pues lo que puedo decidir es decir, bueno, tiro uno de los dos, el primero o el último, y los demás los pinto en la misma malla. Bien, lo que puedo hacer es, por ejemplo, pues no sé, pensar en que si la pendiente del primer segmento, el valor de esa pendiente lo puedo pintar encima del primer valor, o sea, a la izquierda. ¿Bien? En ese caso tiraría el último de diferencias de esta manera. Yo diría, bueno, pues ahora diferencias es igual a diferencias desde 1 hasta n menos 1. ¿Bien? Recuerden el uso de estos operadores. Si yo tengo, por ejemplo, el vector A es esto, pues A desde 1 hasta el último menos 1, o sea, hasta el penúltimo, es este de aquí. Es decir, estoy quitando, ponme todos los elementos de A desde el primero hasta el penúltimo. Eso es lo que estoy diciendo con este comando, y eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy tirando el último. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí se ve? Ok. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, con esas pendientes, vamos a calcular con esas diferencias vamos a calcular las pendientes. ¿Y cómo son las pendientes? Pues nada más hay que dividir ya tengo lo que estoy avanzando en vertical, tengo que dividir cada uno de esos números por lo que avanza en horizontal. Pero como es una malla uniforme, es un muestreo uniforme, lo que estoy avanzando en tiempo siempre es lo mismo, que es el paso temporal. Así que todas las divido por el mismo número, que es el paso temporal. Entonces yo defino aquí una variable que sea pendientes, por ejemplo, y eso es igual a el vector diferencias dividido por la variable paso temporal. Aquí recuerden que la diferencia hay que escribirlo exactamente igual, porque si no Octave no va a saber a qué nos referimos. Y eso incluye que si son mayúsculas hay que ponerlas en mayúsculas, o si son minúsculas hay que ponerlas en minúsculas. Bien, entonces ya tengo para cada una de las columnas el vector de pendientes. Bien, ahora lo que vamos a hacer es guardar todas esas columnas, porque las voy calculando una a una, pero si yo lo dejo así,
en la siguiente voy a pisar el valor de la otra y lo voy a perder. Entonces voy a ir guardándolas en otra matriz. Otra matriz que la puedo llamar, qué sé yo, EGP dependientes, ¿no? Por ejemplo. Esa la vamos a inicializar aquí, por ejemplo. Una forma... podría hacerla dinámicamente, pero bueno, vamos a inicializarla para que la vea. EGP, la voy a llamar. Entonces voy a poner, por ejemplo, una matriz de ceros que tenga el mismo tamaño, porque la quiero igual que la variable EG. ¿Ok? ¿Sí sabe lo que estoy haciendo? Estoy inicializando una variable. Inicializar quiere decir ya crearla y ya me está guardando la memoria, porque guardarla de manera dinámica es decir que yo pongo una y luego añado, eso está bien cuando no sé hasta dónde voy a llegar, porque pues Octave está obligado a ir añadiendo y no sabe hasta dónde va a llegar. Pero si yo desde un primer momento yo ya sé el tamaño que va a tener y la defino así, está mejor para Octave porque él ya sabe la memoria, el espacio de memoria en disco que le tiene que guardar a esa variable. Entonces hace que Octave se organice mejor. Bien, entonces si yo ya sé las dimensiones que va a tener, es mejor inicializarla. ¿Cómo la inicializo? Pues la defino como una matriz de ese tamaño. ¿Cuál es ese tamaño? Pues el mismo que G, porque son el mismo número de columnas y pues tienen los mismos valores. ¿Ok? Ok, y sí, una matriz pero de ese tamaño, pero ¿qué le pongo? Pues le pongo por ejemplo ceros y luego ya le voy rellenando con los valores que sean, ¿vale? Ok, aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que la primera fila de esa matriz va a ser toda, para todas las columnas, como yo estoy poniendo el primer elemento con NaN, nota number, pues realmente estoy guardando una fila de nota number, que no tendría por qué gastar ese uso de memoria, ¿bien? Pero como ahora vamos a hacer un programa solo para ver cómo se hacen ciertas cosas sin preocuparnos mucho por el uso de memoria, lo voy a dejar así. Pero si uno quiere hacer las cosas bien, pues no tienes que gastar esa fila de nota number que no significa nada para ti, ¿bien? Entonces podríamos quitar esa fila y luego a la hora de graficar vemos cómo lo hacemos, ¿bien? De hecho, bueno, como no es complicado, lo vamos a hacer, ¿bien? Entonces, fíjense, lo que voy a hacer aquí, en lugar de quitar solo el último, voy a quitar también el primero. Entonces le voy a poner desde el número 2 hasta el penúltimo, ¿bien? Ok. Y entonces, lo único es que aquí cuando pongo el tamaño, pues no es exactamente el tamaño. El número de filas, a ver, vamos a poner, de hecho, ¿quién es el número de filas? Pues es el número de muestras que yo tengo, pero le tengo que quitar 1. Y el número de columnas es el número de canales que yo tengo. Así que lo puedo poner así. Bien. Entonces con esto inicializo esta variable y ahora simplemente en la columna K ya he procesado las diferencias, o sea, he calculado las diferencias, luego las pendientes, y ahora simplemente le tengo que decir que en la variable EGPEN, la columna késima, quiero que me guarde el valor de este vector pendientes. ¿Ok? Bueno. ¿Visto todo? ¿Están de acuerdo con ello? ¿Sí? Vale. Bueno, pues ya hemos calculado esto de aquí. Ahora, perdón. Lo que vamos a hacer es, yo podría poner por ejemplo, que la matriz ya la he calculado. Vale, ¿qué hago con ella? Pues una cosa que puedo hacer es que me lo imprima en pantalla, pero imagínense cuántos valores tengo. Si pongo 2 segundos, son 1024. Y eso por el número de columnas que yo pongo. Ahora estaba haciendo pruebas con 3. Son matrices muy grandes. ¿De qué me sirve a mí que me ponga toda esa información en pantalla? ¿No? De hecho, lo podemos hacer para que vea. Esto ya está guardado. Así. Le voy a poner aquí que me imprima en pantalla EGP. Simplemente poniendo su nombre y entonces Octave me va a dar el valor. Entonces voy a poner aquí pintar EG, ejecutamos, base de datos, almacenamiento,
segundos, voy a ponerle solo un segundo, ¿no? Para que no sea tan grande. Entonces aquí me aparece electrocardiograma y aquí estaba todavía pintando. Bien, bueno, cierro la figura o la quito aquí. Fíjense, aquí me aparece eje pen y entonces yo le puedo ir dando a la F de forward y me va poniendo todas las voladores hasta que me aburra, ¿no? Le puedo poner la Q de kit y ya. Me está poniendo una matriz de puse un segundo, entonces son 512 por 3. Dependiendo de cuántos segundos ponga, pues ahí me va a salir. ¿De qué me sirve a mí estar viendo esta matriz? Para nada, no me sirve para nada. Bien, entonces otra cosa que podemos hacer es graficar esas pendientes, que visualmente sí me va a dar información de alguna manera sobre ese sobre el electroencefalograma. Por supuesto se puede utilizar computacionalmente para hacer algunos cálculos, pero bueno, solo para que vean lo que vamos a hacer. Entonces vamos a graficarlas y lo que voy a hacer es, podría graficarlo en dos ventanas distintas, pero para practicar el subplot y demás, lo que voy a hacer es, voy a graficarlo en una misma ventana, arriba los electros y abajo las pendientes. ¿Ok? ¿Les parece bien? Bueno, pues vamos a hacer eso. Entonces, bueno, ya tenemos esta matriz, lo voy a cortar para usarlo ahora. Entonces, aquí voy a poner un subplot. Entonces, como quiero poner arriba los electros y abajo las pendientes, pues quiero una figura que tenga como dos filas de gráficas y una sola columna, arriba y abajo nada más, ¿no? Entonces el subplot lo voy a poner así: dos filas, una columna, y en la primera pinto esto de aquí. Y en la segunda, pues hago otro subplot. Entonces digo igual, dos filas, una columna, y quiero la segunda. Bien, pongo otra vez el botón. Bien, lo que voy a pintar aquí es esto de aquí, entonces lo voy a dejar. Bueno, esto lo copio y lo modificamos. Ahora, en lugar de eje, voy a poner pendientes, por ejemplo, ¿no? Voy a poner aquí pendiente, ya no es un eje. Entonces en lugar de eje pongo pen, igual son las columnas. Bien, ahora cuidado con esto, porque si lo recuerdan, al definir las pendientes yo quité el primero y el último. Claro, si yo tengo n nodos de tiempo, tengo n-1 segmentos y por lo tanto n-1 numeritos. Entonces tengo que añadirle, para pintarlo frente al tiempo, pues lo que puedo hacer es simplemente al tiempo quitarle, lo vamos a pintar a la izquierda, pues quitarle el último a la hora de pintar. Entonces a la hora de pintar aquí, en esta línea, sí quiero que me pinte esta columna, pero aquí quiero que me ignore el último valor, porque si no me va a decir que estoy queriendo pintar un vector de longitud 37 o de longitud 512 contra uno de 511, porque le falta uno. Entonces lo que estoy diciendo, bueno, el último valor ignóramelo y ya está. Entonces yo sé que la pendiente de ese segmento está pintado encima del nodo de la izquierda, el nodo temporal de la izquierda. ¿Ok? Eso porque lo quiero hacer así, sí, lo pueden hacer de la manera que quieran. Bien, entonces vamos a hacerlo por ejemplo así, y así es como está programado esto. ¿Ok? Bueno, vale, vamos a ejecutar el programa. Entonces, base de datos, output, tiempo en segundos 0, 1. Bien, aquí me aparece la información. Antes no se veía porque sí lo hizo, pero después se imprimió toda la matriz, entonces pues no nos dio tiempo a verlo. Bien, bueno, entonces fíjense, aquí está la gráfica. Tengo aquí los electros y aquí tengo las pendientes. Bien, son pendientes altas porque todo depende de las unidades que uno esté manejando, ¿vale? Bueno, perfecto. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me siguen? Ok. Bueno, vamos a ir ahora fijándonos en algunos detalles de la graficación. ¿Bien? Por ejemplo, si se fijan, cuando yo mando a imprimir la figura, me sale con un tamaño determinado, más bien chiquito, el que tiene por defecto. Bien, yo puedo hacerle algo para que
la figura me salga directamente en el tamaño de mi pantalla, o sea, todo lo grande que yo tengo. Bien, vamos a ver cómo se hace eso. Entonces voy aquí a estas notas que tengo. Entonces voy a copiar estas órdenes aquí. Bien, y las voy a poner aquí en el preámbulo. De hecho, vamos a copiar aquí. Voy a poner aquí preámbulo. Y de hecho aquí voy a poner otro que sea parámetros, donde voy a poner, porque esto de frecuencia de muestreo no es exactamente el preámbulo. Poner aquí en parámetros. Bien, ordenar el código nos viene muy bien para luego saber qué estamos haciendo. Si lo ordenamos en pedacitos, en cada pedacito es más fácil ver qué es lo que está haciendo uno. ¿Ok? Bueno, ¿qué estamos haciendo en estas líneas de aquí? Pues simplemente agarrar el tamaño de nuestra pantalla. Entonces lo tenemos como 4 valores que nos da, digamos, el índice del píxel que tiene la esquina inferior izquierda. Son básicamente estos dos, y estos dos nos dan el ancho y el alto. Bien, creo que es el número de píxeles. Entonces con eso le vamos a poder indicar a Octave qué tamaño queremos que nos ponga de la figura. ¿Cómo hacemos eso? Pues de la siguiente manera. Aquí donde agarramos en la figura, bien, le podemos, en lugar de poner solo figura y el número de la figura, vamos a copiar todo este código. ¿Bien? Entonces aquí donde definimos la figura, bien, en lugar de poner figura 1, vamos a copiar esto. Bien, entonces cuando uno está generando distintas figuras, pues uno puede ponerle 1, 2, 3, pero eso puede depender, por ejemplo, de que yo esté pintando n cosas, donde n depende de pues, un valor, un número de cosas que yo tengo que hacer, y que depende de los datos que se introduzcan al problema. Entonces, para ir gestionando eso de manera automática, yo puedo poner al número de figura una variable. Bien, entonces le vamos a simplemente aquí solo vamos a pintar una de momento, pero bueno, para que vean cómo se pueden hacer estas cosas. Yo le pongo número de figura 1, y entonces figure le voy a poner el número de figura, y yo lo voy variando en los rangos que yo quiera. ¿Bien? Entonces nada más con esto le estoy diciendo que quiero que sea visible o no. Eso quiere decir que la figura, Octave, cuando yo le mando pintar, la figura la genera, pero puede ponérmela en pantalla o no ponérmela. La figura está ahí, lo que necesita está calculado, pero si le digo que no me la muestre por algún motivo, porque en ese momento no me interesa, después sí, o lo que sea, o simplemente porque la voy a grabar como archivo de imagen, que ahora veremos cómo se hace, pues no quiero que me la muestre. ¿Bien? Entonces, para eso significa esta opción de visible, y el valor que yo le pongo es esta variable figvismodo, que le voy a poner figvismodo puede valer on u off. Entonces yo le voy a poner off y lo voy a poner aquí en el preámbulo. ¿Bien? Para que no me la muestre aquí, por ejemplo. Bien, entonces si yo le pongo off, lo que va a hacer es calcular la figura, pero no mostrármela en pantalla. Ahora después lo voy a cambiar y le voy a poner en on. De hecho lo vamos a hacer directamente. Me pueden creer que si le ponen off no sale en pantalla, ¿no? Salvo que pase algo raro con las herramientas gráficas, etcétera. Bien, bueno, ¿qué más? Bueno, estos son distintos parámetros. Le estoy diciendo que las unidades son en píxeles, y la posición de la figura yo le estoy diciendo que tome el valor del vector pantalla, donde pantalla se definió aquí. Bien, y tiene 4 numeritos. ¿Okay? De hecho, si quieren pueden ejecutar esto y van a ver qué pasa, no es mayor misterio. Bien, 11, 1920, 1080, ¿no? Lo que me está diciendo es que esta pantalla empieza en el píxel 1 hasta el 1920, ese es el ancho en píxeles de esta pantalla, y desde el 1 hasta el 1080, y hasta nada más. Entonces yo le estoy poniendo aquí todos esos porque quiero que me salga entera. Si quisiera que me ocupara, por ejemplo, qué sé yo, divide la pantalla en 4 y quiero que salga una esquinita, pues ya saben los píxeles que le tienen que poner, ¿no? Teniendo en cuenta que es
píxel de la esquina inferior izquierda, del eje X y del eje Y, y después el ancho y el alto. Así es como funciona. Bien. Bueno, seguimos. Entonces, con esto de aquí vamos a ejecutarlo y vamos a ver lo que nos sale. Creo que le cambié a on, ¿verdad? Sí. Base de datos. Output. 0, 1. ¿Ven? Ya me sale la figura ocupando toda la pantalla. Es lo que estaba diciendo. Aquí está, por defecto. Sale así. Muy bien. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué más cosas vamos a hacer? Bien. Este subplot también se puede definir la posición del subplot de la misma manera que se hace con la pantalla. Bien, añadiendo al en lugar de poner subplot 311 se le pone entre paréntesis esto de aquí y aquí se le ponen unos valores. Bien, solo que esos valores en principio son relativos al tamaño de la figura. Entonces considera la figura como el tamaño que yo le he puesto es un todo y ahí calcula pues donde le estoy poniendo. Creo que no sé si es entre 0 y 1, lo puedes poner por píxeles, hay distintas maneras. Bien, pero bueno, ahora no me voy a detener en eso. Aquí vale, vamos a tunear el título y los tamaños de perdón, los rótulos o las leyendas de los ejes. Si se fijan aquí en las dos yo puse estas tres líneas para definir el título y el texto que va en los ejes, en los dos ejes, ¿no? Bueno, eso se puede añadir ciertos parámetros que hacen que quede mucho mejor el aspecto, ¿no? Entonces en título le estoy poniendo eje, aquí va el texto que yo quiero ponerle, estos puntos son para que continúen en distintas líneas y se vea mejor. Entonces esto te permite interpretar tag, es por si quieren utilizar cierto código tag para poner por ejemplo letras griegas o cosas así. Esto quiere decir que me lo ponga en negrita. Esto es el tamaño de letra que viene dado por esta variable que hay que definir lo vamos a poner en el preámbulo. Bien, este tamaño de letra vamos a ponerle por ejemplo 13 o el que nos cuadre. Vamos a ponerle aquí para que sepa cuánto vale esa variable. Bien, y la fuente pues estamos poniendo por ejemplo Times New Roman, ¿no? Para una fuente determinada. Bien. Y para X label y Y label pues es lo mismo, vamos a poner tiempo en segundos, ok, está bien, y aquí vamos a ponerle eje, vamos a poner nada más esto, si quieren pueden ponerle voltaje, ¿bien? Lo que sea. Entonces estas dos ya no hacen falta, ok, y ahora estas las podemos copiar para utilizarlas en este de aquí, solo que aquí es pendientes, ¿no? Entonces lo mismo, nada más que aquí vamos a poner pendiente del eje y aquí vamos a poner nada más, esto es voltaje por segundo, es la pendiente, ok. ¿Visto lo que estamos haciendo? Vamos a ejecutarlo para que lo vean. Y ahora mejor que lo vean primero y luego les pregunto. Aquí, aquí, 0, 1. Entonces fíjense, tiempo, eje, voltaje, ahora pendiente del eje, tiempo, de voltaje, ok, pero ya queda mejor. Está un poco chiquito, si le quieren poner que se vea un poco más grande, en lugar de 13 le pueden poner 15, por ejemplo. Bien, aquí conviene, yo le suelo poner que utilice la herramienta gráfica de GNUplot. Bien, se lo voy a poner aquí al principio. Esto ya lo comentamos en su momento. Bueno, vamos a ejecutar. Bien.
aquí algo pasó porque no lo agarró bien. Bueno, se ve que el GNUplot no le está gustando, entonces le vamos a poner Qt. A veces esto da algunos problemas. Y la figura aquí está, ok. Como ven, el tamaño de letra es más grande. Bueno, ¿visto? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok, vamos a hacer más cosas. Vamos a cambiar el ancho de línea de las curvas, ¿no? Para que se vea mejor. Entonces le voy a definir aquí el ancho de línea, creo que es en puntos. Entonces lo pongo aquí, 1. Y entonces cada vez que yo grafico, bien, en los plots le tengo que poner, como ya vimos el otro día, esta funcionalidad. Entonces vamos aquí donde estoy graficando, que es en esta línea, en el plot le añado esto, le estoy diciendo ancho de línea y el valor que tenga la variable ancho línea. Y aquí igual. Bien. Entonces le estoy poniendo ancho 1. Vamos a ejecutar. ¿Ven? Ahora se ve bastante mejor. ¿Ok? ¿Me siguen todos? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a continuar. A ver, ¿qué más cosas tengo por aquí que les quería comentar? Bien. Bueno, las escalas de los ejes, fíjense. A mí me está pintando, pero si se fijan aquí queda un espacio. Eso es porque de manera automática el programa le parece bien pintar entre menos 100 y 100. Y aquí entre menos 20.000 y 20.000. Bien. Para que me lo haga ajustado, una de las cosas que yo puedo hacer, voy a cerrar la figura, es calcular los valores del máximos y mínimos de lo que yo estoy pintando y decirle que me ajuste los ejes a esos valores. Bien. A esos valores o quizá un poquito más. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto normalmente? Pues de la siguiente manera. Primero vamos a calcular estos valores. Y entonces lo que vamos a hacer es aquí mismo, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner otro apartado que sea, qué sé yo, tamaño de los datos. ¿Bien? Y entonces lo que vamos a hacer, bueno, estamos pintando las columnas de G, ¿bien? Pero como estamos pintando todas juntas, pues realmente lo que nos interesa es calcular, ver el valor máximo y el valor mínimo de esa matriz. ¿Bien? Pues para eso hay dos comandos muy sencillos que son max y min, que hacen lo obvio, ¿no? Solo que esos comandos actúan, si no recuerdo mal, por columnas, ¿bien? Entonces, como si yo calculo el máximo de una matriz, que sea, fíjense, yo tengo una matriz A que sea esta, por ejemplo, y yo pongo el máximo de A, lo que me devuelve es esto, me lo hace por columnas. Bien, y si yo hago el mínimo de A, me devuelve esto de aquí. Bien, ahora si yo, para calcular el máximo de una matriz, yo lo que puedo hacer es calcular el máximo de todas las columnas y del resultado calcular quién es el más grande, el máximo del resultante. Entonces lo que puedo hacer es el máximo del máximo de A, esto. ¿No? Que es 6. Claro, el más grande es 6. Lo que estoy diciendo es el máximo por columna 635, ya que max opera así, y luego hago el máximo de este vector y lo que me devuelve es 6. Y eso me da el valor máximo de esta matriz. Y para el mínimo igual. ¿Bien? Entonces yo voy a poner aquí M G, a ver, igual es el máximo del máximo de la matriz
G, M minúscula G, pues es lo mismo, pero con el mínimo. Bien. Y ahora, si yo pongo el máximo y el mínimo nada más, pues me va a quedar como muy ajustado. Vamos a hacerlo así y lo van a ver. Voy a hacer esto mismo, pero para las pendientes. Voy a poner aquí pen, y aquí lo que te tengo que poner es G, pen para las pendientes. Entonces, ahora lo que le voy a hacer es aquí añadirle un axis. Bien. Entonces en el tiempo le voy a poner pues le puedo poner los segundos iniciales, estos de aquí que introdujo el usuario, ya que son esos los que estamos usando. No, las filas no, estos, número de segundo. Bien. Entonces aquí en el tiempo le voy a poner número de segundo inicial, número de segundo final, y ahora los valores máximo y mínimo. Los pongo con M mayúscula minúscula de eje y de pen. Entonces primero va el mínimo y luego el máximo. Bien. Y hago lo mismo. Ya les expliqué cómo funcionaba la función axis. Y para el otro, fíjense que lo pongo después del hold on. Aquí creo que lo llamé así con pen, porque aquí estoy pintando las pendientes en el segundo subplot, la segunda parte de la gráfica. Entonces se llamaban así. Ok. Perdón, dime Jesús. Sí, siempre es un vector de 4 componentes. Que esas 4 componentes son el valor mínimo de la X, el valor máximo de la X, el valor mínimo de la Y, el valor máximo de la Y. Bien. Y cuando haces gráficas en 3 dimensiones, pues en lugar de 4 son 6 y le añades los de la Z. ¿Ok? Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué sale. Ya quité la gráfica. Vale, vamos a ejecutar la función. De 0 a 1 para hacer la prueba. Vale, y aquí me sale. ¿Ven? Entonces, si se fijan, aquí en el máximo se toma por aquí y el mínimo efectivamente está alcanzando este valor. Aquí en el máximo igual, este parece el más alto o este, no sé, y aquí el mínimo se alcanza aquí. Entonces, como ven, he ajustado los ejes a la gráfica. Incluso si yo quiero, una de las cosas que a uno le interesa mucho hacer es hacer un zoom, un acercamiento a ciertas partes de la gráfica. Eso es simplemente poner un axis y ya. Claro, tienes que saber dónde quieres hacer el zoom, pero lo puedes hacer. ¿Visto? Esto es muy importante y es muy útil. ¿Ok? Muy bien. Bueno, una cosa que se puede hacer para que no quede así tan ajustadito, uno puede ponerle un poquito más, ponerle, qué sé yo, como el 10% de lo que tiene el tamaño, ¿no? Entonces uno lo que puede hacer es, fíjense, definir ese añadido que le van a hacer, qué sé yo, le puedo poner por ejemplo, marco G. Entonces simplemente voy a decir, esto es el máximo menos el mínimo, y lo divido entre 10, ¿no? El 10%. Y lo mismo para las pendientes, ¿no? Entonces aquí lo que tengo que poner es pen, porque así se llaman estas variables. Y este pongo pen también. Entonces, marco eje y marco pen. Y entonces aquí en estos axis yo le pongo aquí le pongo menos marco G, le quito un poquito y aquí le añado un poquito, ¿no? Y aquí igual.
aquí más grupé. ¿Okay? Vale, voy a cerrar la figura, ejecuto. ¿Sabes por qué se queda aquí? Entonces, como ven, me ha dejado ya un pedacito, que era aproximadamente como el 10%, una décima parte de lo que yo estaba pintando. ¿Ok? Si quieren, para que no quede tanto, lo que podemos hacer es ponerle menos. En lugar de... Voy a cerrar esto también. En lugar de... ¿dónde está? Una décima parte, le podemos poner una vigésima parte, así. Y quedará más ajustadito. ¿Visto lo que estamos haciendo? Bien, es solo usar el axis inteligentemente. Bueno, ¿qué más cosas aquí de graficación les puedo mostrar? Bien, ya les hablé de XLim y YLim, ¿no? y del grid también les hablé aquí. Bueno, vamos a ver las leyendas. Bueno, vamos a hablar primero de guardar la figura. ¿Bien? Guardar la figura es simplemente un comandito y es algo muy sencillo. ¿Bien? Entonces simplemente cuando yo ya he pintado la figura, le añado aquí un comando donde tengo que poner el número de figura, que en este caso está en la variable numFig, ¿no? Al llamar a figura yo le puse este valor, que aquí simplemente es 1. CadFig, que es el nombre que yo le quiero poner a la figura, y la resolución. En este caso, esta R es de resolución, y este 100 quiere decir que le estoy poniendo como 100 píxeles por centímetro cuadrado o algo así, o bueno, por centímetro lineal en las dos dimensiones, algo así. ¿Bien? Entonces ese número, cuanto más grande es, más calidad tiene la imagen, porque está guardando más puntitos, más píxeles, pero también va a pesar más el archivo. Va a ser un archivo con mayor número de megas, ¿ok? Más pesado. Bueno, entonces todo ya depende de lo que uno quiera. Entonces CadFig, aquí le voy a poner voy a ponerle nombre imagen. ¿Bien? Simplemente aquí es una cadena de caracteres con el nombre de la figura. Ahí pueden incluir también el tipo de figura, perdón, el tipo de archivo de imagen que quieren, ¿no? Uno muy usado es, por ejemplo, PNG. Entonces yo le voy a poner aquí gráficas g.png, por ejemplo. ¿Bien? Entonces si yo ejecuto esto, bien, aquí está. Ahora yo puedo cerrar la figura y ahora me voy a la carpeta. Bien, y aquí, si se fijan, me apareció el archivo gráficaseg.png. Yo lo abro y me sale la gráfica que yo he pintado. ¿Bien? Aquí hay veces que pasa algunas cosillas, entonces hay que ver cómo uno va arreglando estas cosas. Pero bueno, eso se puede arreglar con pues ajustando bien el espacio que uno tiene para el título, para el rótulo, etcétera. Bien, pero ahora no me quiero marear. Fíjense que si yo hago zoom, pues esto se pixela mucho, ¿no? ¿Qué pasa si yo ahora le pongo mayor resolución? Por ejemplo, en lugar de 100, 1000. Vamos a exagerar. ¿Bien? Voy a cerrar aquí. Ok. Pues aquí está la figura. La voy a cerrar. De hecho, ya que estoy guardando, puedo ponerle aquí off y van a ver como ya no se abre la figura. Entonces ahora abro la figura,
el archivo de imagen. Y si se fijan, claro, los colores son distintos por la vuelta a generar. Pero fíjense, yo ahora hago zoom y aguanta bastante más zoom. ¿Lo ven? Eso simplemente es porque he guardado la figura con más calidad, con más píxeles, más puntitos. Entonces se ven más detalles de la gráfica. Pero claro, pesa más. ¿Sí se ve? Ok, bien. Todo esto es, yo creo, bastante sencillo para ustedes, pero para que sepan cómo se hace. Bueno, esto a lo mejor le ponemos una... O fíjense, como el eje X aquí, el eje de abscisas es el tiempo igual que aquí, pues yo le puedo quitar de aquí, porque no lo necesito, porque es el mismo que el de abajo, por ejemplo, ¿no? Entonces en la figura de arriba, la primera, simplemente le voy a quitar el X label. Esto de aquí lo voy a comentar para no borrarlo, por si en algún momento lo quisiera otra vez recuperar, aquí lo tengo, ¿no? Bueno, fíjense, voy a ejecutar y como yo ahora le puse aquí off, aquí, pues ya no va a salir la figura, ¿no? La borré, ok, la cerré, entonces ejecuto. Segundos. Bien, pues no me está haciendo caso. Pero no me está haciendo nada de caso, porque creo que se está volviendo loco con las herramientas gráficas, que a veces dan problemas. Sin embargo, no. Esto también me la voy a cerrarla, o sea, voy a borrarla. Quién sabe por qué esto no está respondiendo bien. Luego hay veces que esto da problemas. Voy a ver si lo agarro. Ok. Ahora no me está haciendo caso. Lo cual me está molestando. Bueno, se supone que esto debiera funcionar, pero pues misterios de la informática. Ahora no quiere funcionar. No sé por qué. A ver si le ponemos. Vamos a probar con esta para que no se moleste. No sé si cerré la gráfica así. Entonces voy a poner número de segundos. Igual, bueno, no le interesa hacerme caso. Bien. Bueno, normalmente eso funciona, pero por algún motivo ahora no está funcionando. Pero bueno, ya saben cómo son las computadoras, que huelen el miedo de uno y en cuanto agarran y le pueden fastidiar, le fastidia. Bueno, lo importante es que aprendan cómo funcionan los comandos y luego pues hay veces que por alguna cuestión de software, de actualizaciones, de quién sabe, de mil cosas, a veces no hacen lo que tienen que hacer, ¿bien? Pero la manera de hacerlo es esta. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Bueno, vamos a mirar más cosas sobre las figuras. A ver. Las leyendas, ¿bien? Entonces, vamos a ver cómo ponemos las leyendas, ¿bien? Bueno, primero vamos a hacer la forma básica en la que uno pone las leyendas, ¿bien? Dejando los colores que está poniendo el Octave por defecto. Entonces vamos a utilizar los operadores esos de punto y coma, ¿bien?
Entonces simplemente cuando aquí pintamos, ¿dónde estamos? Aquí abajo, a ver, aquí. Cuando pintamos aquí, uno no está indicando el color, ¿bien? Entonces por eso no pusimos nada, pero bueno, vamos a poner aquí, uno puede poner punto y coma. Imaginen qué pasaría si pusiéramos eje, ¿bien? Voy a ejecutar, le voy a dejar, ya que no me hace caso, le voy a dejar como GNUplot. Bien. A ver, entonces ejecutamos. Entonces fíjense el cambio que hicimos, lo que va a resultar. Bien. Bien, por algún motivo no agarra bien. De hecho, ahora no quiere pintar la de arriba, lo cual es desastroso. ¿Quién sabe por qué está ahora tan fastidioso esto? Dejar a ver. Está haciendo aquí. Bueno, entonces fíjense. Es que me lo borra el condenado. ¿Quién sabe por qué me está haciendo esto? Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a quitar esto. Voy a cerrar el Octave para que reinicie. Ok. Entonces, simplemente por curiosidad le voy a preguntar cuál está usando por defecto. Es Qt. Bueno, pues así lo vamos a dejar, a ver si no se deja de volver loco. ¿Bien? Bueno, vamos a ejecutar. Me pide aquí un sujeto, le voy a poner 2 para cambiar, y canales vamos a poner, por ejemplo, para que vean otros que podemos poner, el 3, el 6 y el 9, ok, por ejemplo. Ay, señor, ¿ahora qué le pasa a esta cosa? Me está pintando varias. En fin, a lo mejor es por la resolución que le estoy pidiendo mucho, pero vamos, no debiera tampoco. De veras que estas cosas. Aquí, si acaso le voy a bajar la resolución, no necesitamos tanta. Sí, ya está bastante bien. Bien, todo lo que cambiamos fue aquí las leyendas, ¿no? Bueno, vamos a volver a ejecutar y a ver. No me lo guardó porque se salió bruscamente. Entonces, canales habíamos dicho, por ejemplo, voy a ponerle 3, 5 y 8, da igual cuáles sean. A ver, aquí la P se le fue. Ay, Dios santo, yo no sé ahora qué le está pasando a esto, porque esto no es normal que lo haga. A ver si hay algo aquí raro.
esta vez no está por aquí. Tengo demasiadas cosas abiertas. Pero aún así no debería... En fin. Bueno, vamos a intentarlo una vez más. No sé por qué. Les juro que normalmente no me hace estas cosas. ¿Quién sabe por qué ahora este lo voy a borrar? Vamos a intentarlo otra vez. No creo que sea por hacerlo de esta manera, ¿no? Pero bueno, vamos a borrar para ver si por lo menos esto lo está haciendo bien. Y ahora probamos lo de las leyendas. Esto ya lo quité, entonces no debiera volverse loco. No debiera, pero vamos a copiar aquí. Ay, Dios santo. No puedo creerlo. En fin, bueno. No sé qué hacer porque el Octave ahora mismo está... no quiere funcionar. No sé si es que no sé qué le haya pasado. A ver, entonces bueno, nos quedan 10 minutos. Si les parece, vamos a discutir lo que les quería mostrar, aunque sea sin el Octave. No sé por qué no funciona. Si no, el próximo día rápidamente lo terminamos. Entonces lo que les quería comentar son dos cosas. Las leyendas, cómo podemos ponerlas, y controlar los colores de las curvas. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí. Ajá, sí, a eso. Sí, ahí va. Si quieren, bueno, lo voy a abrir aquí aunque no ejecutemos. No entiendo qué... De nada. No entiendo qué diablo le está pasando a esta cosa, de verdad. Pero hay veces que se le estropea algo y pues ya. Porque no sé. Bueno, bueno, ahí está el código y aquí está el TXT, que creo que es el que te referías tú. Entonces, ¿cómo puede poner uno la leyenda? Pues una de las formas que puede hacerlo es con estas dos líneas. Por cierto, aquí en el nombre de la cadena lo que le podemos poner es como yo hice aquí, solo le copié. Bien, uno le puede poner también el archivo, perdón, el directorio donde uno quiere almacenarlo. Y ese directorio era aquí, dir almacenamiento, que para eso lo estamos pidiendo aquí. Entonces le estamos diciendo que me va el directorio de almacenamiento y aquí hay que ponerle una barra que creo que es esa. Ok, entonces me guardará el archivo en lugar de aquí, me lo guardará dentro de esta carpeta, ¿no? En el caso de que sea esta la que seleccione. Bueno, vamos con las leyendas. Vamos a abrir simplemente aquí una figura, hacerlo de prueba. Bien, entonces voy a poner aquí, no, voy a pintar lo que sea. 10, por ejemplo. Bien, o sea, aquí una figura. Bueno, y ahora voy a pintar aquí otra con más nodos.
que obviamente me está pintando en otro color, bueno, con otra escala, porque no le puse de dónde a dónde. Bien, bueno, entonces para añadir leyendas lo podemos hacer de esta manera, utilizando estos comandos. Lo que pasa es que como lo estoy copiando directamente aquí, voy a poner primero uno y luego el otro, para hacerlo despacito. Bien, entonces fíjense, tengo dos gráficas, entonces voy a poner nada más que dos, y entonces lo escribo con el comando legend de esta manera, y entre paréntesis pongo un vector, no es un vector, es una matriz de caracteres, ¿no? Estoy poniendo una matriz que tiene como primera fila la cadena leyenda 1 y como segunda fila leyenda 2. ¿Bien? Y aquí es lo que se llama un asa, un handle, que lo asocio a la variable asa legend, ¿no? Se lo adjudico. Y ahora, si se fijan aquí, ya me ha salido leyenda 1 y leyenda 2. Y luego tengo cierta forma de modificar los atributos de esta leyenda. Bien, con el comando legend. Entonces yo le pongo aquí el handle, que es esa leyenda, el que guardé aquí en esta variable. Ya le digo orientación, por ejemplo, horizontal, y ubicación, y le puedo poner norte, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo está en norte, lo voy a poner en la esquina de arriba a la izquierda, así que es northwest, así. ¿Bien? Entonces fíjense, me salió en lugar de en vertical en horizontal y en la esquina de abajo a la izquierda, ¿no? Si yo quisiera regresarlo a la posición vertical, pues nada más le pongo esto y le puedo poner en lugar de west northeast, ¿no? O sea, arriba a la derecha, que es normalmente donde suele estar. Ok, ¿visto cómo estoy poniendo las leyendas? Ok, bueno, bueno, esta opción sirve si yo tengo claro cuántas gráficas voy a poner, y él me va a asignar los colores pues a una cada una. Yo, como sabía que tenía dos curvas, le puse dos. En general, ¿cuántos curvas tenemos en nuestro ejemplo? Pues la que tiene el número de canales. Entonces yo lo que tendría que hacer es hacer una matriz de caracteres que tuviera ese número de filas, el mismo que el número de canales. Y en cada una de ellas pues le podría poner, qué sé yo, eje 1, eje 2, así hasta eje n, ¿no? Donde n sería el número de canales. ¿Bien? Y eso lo puedo hacer con el comando sprintf, sprintf, ¿no? No la f, la s, sprintf, que me permite imprimir cadenas de caracteres pero sustituyendo valores de variables. Creo que eso ya vimos ejemplos, por ejemplo, cuando estábamos generando el nombre del archivo de la base de datos para cargarlo, ¿no? Bien, y otra cosa que quiero comentarles es los colores de las gráficas. Entonces vamos aquí, bueno, esa es una forma de generar las leyendas. Hay otra forma, bien, que es vamos a ver, con esto de aquí. Entonces, con estas líneas de código que están viendo aquí ustedes, se puede a la vez definir el color de una gráfica con este pedacito de aquí, y con esto de aquí también las leyendas. Y estamos utilizando unas variables que se llaman, aquí están puestas como callRhythmos y cadRhythmos, están definidas de esta manera. En cadRhythmos estamos poniendo nombres, igual, bueno, aquí son cadenas de caracteres fijas que no dependen de ninguna variable, pero con ese printf podríamos poner el nombre de variables. Y los colores los estamos indicando de esta manera. ¿Bien? Entonces, una forma de indicar colores es, si se acuerdan, cuando hicimos el helplot, aquí,
no le salen aquí los colores, ¿ven? La K es negro, R rojo, G verde, B azul, Y amarillo, M magenta, C cian, azul claro y W blanco. ¿Bien? Ok. Bueno, esos son los colores predefinidos que tiene Octave, pero uno puede usar el color que quiera, y si necesita muchos más colores, pues los que quiera. ¿Y cómo puede uno indicarle a Octave qué colores quiere? Bueno, pues a través de ternas RGB, ¿no? La codificación de los colores RGB, que son tres numeritos que dan el tono de RGB, significa red, green y blue. Entonces a través de uno de la intensidad de rojo, de verde y de azul, y entonces con esas combinaciones hace colores. Entonces son tres números, intensidades entre 0 y 1. Por ejemplo, aquí pueden ver que yo tengo algunos predefinidos. Por ejemplo, el 000 es el negro, este 0.64, 0.16, 0.16 es un tipo de marrón, 001 es azul, 011 es cian, 100 es rojo, 10.50 es un naranja por aquí, etcétera, ¿no? Y entonces con esos vectores de tres componentes uno puede escoger en el plot, pone el atributo color en cadena, y aquí pone el color que está queriendo. Por ejemplo, vamos a poner este naranja, que es este vector. Bien, voy a copiarlo y entonces sigo teniendo aquí la gráfica, sí. Entonces fíjense, vamos a pintar aquí, por ejemplo, otra gráfica, y le voy a poner color, le voy a poner ese vector, tengo que cerrar aquí el corchete y le voy a poner, para que se vea más ancho, sé yo, 2, para que se diferencie mucho de las otras, ¿no? Va a ser bastante. Ponerle, ya con uno se va a diferenciar. Entonces, fíjense, si ven la línea naranja, que está más gruesa que las demás, es la que acabo de pintar. Le estoy indicando el color. ¿Bien? Entonces simplemente con esas órdenes uno puede ir poniendo los colores que desee, si tú sabes la tripleta RGB del color que quieres, lo cual pues uno lo puede ir probando, o puede buscar en internet distintos colores y te dicen el RGB. En general eso es un vector, como digo, de tres componentes que tienen números. Las tres componentes son un número entre 0 y 1, que da el grado de intensidad, ¿no? en tanto por uno. Bueno, yo creo que esto, llevado al ejemplo que estamos tratando de los EEG, lo vamos a hacer la próxima semana, no sé si el martes o el jueves, ahí ya veo, porque quiero avanzar en la teoría, pero sí quiero acabar de ver esto con ustedes. Es una lástima que mi Octave haya decidido reventar. No sé, normalmente no me hace estas cosas, pero bueno, también tienen que tener en cuenta que estoy manejando el Octave, tengo otros archivos abiertos, el navegador, tengo el Skype, tengo el programa que está grabando la clase, grabando el video, que eso consume muchos recursos, el Skype también, porque al final es video y entonces son muchos datos. Entonces, pues bueno, por desgracia creo que ya está siendo demasiado, y el Octave pues, por algún motivo ya no quiso funcionarnos hoy. Bien, pero el próximo día yo creo que lo vamos a poder ver, porque no veo por qué no, normalmente no falla de esta manera. Bien, entonces pues eso, disculpen las molestias, pero bueno, yo creo que el próximo día lo podemos terminar de ver. Así que con esto terminamos, no sé si tengan alguna pregunta. Yo les voy a poner el código en Google Classroom. De nada, Ulises. Está bien, pues que tengan, si no tienen preguntas, que tengan buen fin de semana. Dime, Jesús. De nada. Sí, nos vemos el martes. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.